persona. Y eso no basta. Y tengo que decirlo de todas maneras, porque hace 2 o 3 días vuelvo a señalar, cuando yo le pregunté por la causa, no supo decir nada. Y por eso es que hemos solicitado respetuosamente que ustedes requieran esta declaración. Porque si yo la presento, evidentemente van a decir que estoy obstruyendo la justicia. Y ustedes van a poder corroborar que no va a poder decir cómo. Si escuché de Liz, la pregunta es, ¿escuchar de Liz quiere decir que mi patrocinada estuvo en el teléfono? Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te Lo Voy Contando. Elio Riera, el abogado de Alberto Fujimori, se presenta frente a la Junta Nacional de Justicia debido a la reconsideración hecha por la exfiscal Emma Benavides, hermana de la exfiscal Patricia Benavides. Busca cambiar la decisión tomada por los letrados para su restitución. Esta sería su primera intervención ante la Junta. Muy buenos días, señores ilustres integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Con su venia, pediría la autorización para yo poder iniciar durante los 20 minutos y los 10 minutos finales, y habiendo solicitado el permiso respectivo, que la doctora Emma Benavides pueda realizar el informe de hechos. Si me autorizan, por favor. Puede procederse. Muchas gracias. Para mí es un honor, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, llegar por primera vez a este ilustre tribunal para, por intermedio de las palabras que pueda el día de hoy exponer, transmitir la necesidad de ejercer justicia. Y presentaré una causa a la cual me he sumado, como en otras oportunidades, porque considero que en esta oportunidad existe la posibilidad de corregir un error. Todas las personas como tales, fiscales, jueces, abogados, tenemos en algunas oportunidades esa posibilidad de hacer justicia. Y con ese preludio iniciaré mi exposición. Llego aquí a fin de poder oralizar dentro del tiempo proporcionado un recurso de reconsideración con respecto al procedimiento disciplinario 001-2024, en el cual la señora magistrada Emma Benavides Vargas ha sido sancionada mediante resolución 089-2024 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a precisar solamente los cargos, luego de lo cual desarrollaré el recurso de reconsideración y finalmente mis reflexiones finales con respecto a él. Son 2 cargos puntuales. Dentro del cargo 3 tenemos lo siguiente. Se atribuye a la magistrada Emma Rosaura Benavides presuntamente interferir en la investigación signada con carpeta fiscal 646-2018 o el expediente 28-2020, a través de su hermana Liz Patricia Benavides Vargas, entonces fiscal de la Nación, lo cual se manifestaría, tema muy importante, lo cual se manifestaría en las declaraciones que habría dado en diversos medios de comunicación de prensa con fecha 15 de noviembre del 2022, señalando, entre otros, que las investigaciones que se le siguen son infundadas, indicando que nunca fue sancionada por la UMA y que siempre ha mostrado una conducta ejemplar, allanando el camino, según la imputación, allanando el camino para el pedido del sobreseimiento de su caso por parte del fiscal Terán de Anderas ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, alegando las mismas tesis defensivas de su hermana, en el sentido que, con la remoción de Revilla Corrales, no hubo favorecimiento alguno, pues los fiscales que la investigaban seguían viendo su caso y que la decisión del sobreseimiento no la toma un fiscal sino un juez, intentando por demás dar una nueva versión de la supuesta rencilla entre Revilla y su hermana. Todo ello sin considerar la organización de los despachos fiscales, normas vigentes del Código Procesal Penal y sus perversaciones, infringiendo el derecho de los ciudadanos a la información veraz. Bueno, es una imputación administrativa muy compleja, porque reúne de por sí muchos supuestos fácticos. En principio, el verbo rector sería interferir, como tal, interferir en la investigación. Nosotros los abogados, cuando ejercemos una defensa oral, en despachos fiscales, judiciales, administrativos, tribunales administrativos también, presentamos una reflexión siempre. ¿De qué manera se habría interferido? ¿Cuál es el elemento objetivo? El desarrollo de los llamados verbos rectores que incluso ustedes, señores magistrados, han desarrollado en otras causas, que después las tocaré. El desarrollo de la imputación necesaria. ¿De qué manera se habría cometido esta infracción administrativa? Y además ustedes, señores magistrados, han sentado ya jurisprudencia administrativa, porque señalan incluso, y yo he revisado con detenimiento casos emblemáticos, de jueces también supremos, donde han sido sancionados, sobre la necesidad de atribuir un rol específico, es decir, una comisión de autor, en otras palabras, llevado de manera analógicamente el derecho penal aquí, ¿de qué manera directamente lo habrían cometido? ¿Directamente o indirectamente? Pero la inferencia como tal de interferir tendría que estar evidentemente acreditada. Y de acuerdo a lo que vamos a exponer, no está evidenciado ello. ¿Y por qué? Y esto es muy importante tomar en cuenta, porque esto se basa finalmente en una declaración del señor Villanueva. Respetable o no, porque finalmente sigue un proceso regular en Fiscalía donde se está cuestionando la participación,
de la hermana de mi patrocinada, y también un tema muy importante donde se habría ingresado aquí en esta carpeta, en este expediente, el hecho de que el señor Villanueva habría referido que había escuchado que mi patrocinada generaría mucha presión sobre la señora Benavides, nuevamente sin decir cómo. Y es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, porque ustedes podrán hacer justicia. Hace 2 o 3 días, y lo tengo que decir porque soy abogado y estoy ante una justa causa, hace 2 o 3 días, en la declaración del señor Villanueva, no pudo precisar tampoco de qué manera se habría realizado esta presión. Si vamos a sancionar a una persona en base a un testigo de oídos, evidentemente tenemos un parámetro constitucional que realizar. No se podría, porque un testigo como tal tendría que presentar una fuente directa o indirecta. No basta con decir habría escuchado, sin decir cómo. Y esto es muy importante porque hemos solicitado respetuosamente que se curse a la Fiscalía en el proceso seguido esta declaración del señor Villanueva, donde se podrá advertir y ustedes podrán corroborar que no puede precisar de qué manera se habría interferido. Tema muy importante. Entonces, otro hecho importante sobre las declaraciones del 15 de noviembre de 2022. Tenemos 2 variables aquí, señores ilustres magistrados. Cuando se realiza esta declaración en medios televisivos, tenemos, en este caso, la posibilidad de entender, ¿estamos ante una jueza o estamos ante una justiciable que es la señora Emma Benavides? Yo me incluyo a señalar que estamos en la segunda variable. En el caso en que una persona está siendo investigada, en el supuesto en el cual está haciendo su ejercicio de defensa ante medios de comunicación, en el supuesto en el cual estamos ante una magistrada que tiene más de 25 años trabajando para el Poder Judicial, donde ha recibido una crítica total y avalanchamiento mediático haciendo referencia a que habría liberado de forma irregular a narcotraficantes y terroristas y otras cantidades identificadas finalmente o cuantificadas de casos penales. Y ese es el mensaje equivocado, porque yo lo puedo decir, hace pocos días estaba en prensa. El mensaje de los periodistas es entender que estamos aquí discutiendo el hecho que la señora Emma Benavides habría liberado de forma equivocada, en este caso, a delincuentes. Cuando eso no es así. Estamos aquí finalmente porque se habría brindado una declaración donde no se habría brindado información completa. Pero vean el mensaje que es necesario corregir. Y por eso es que en ese momento la doctora Emma llegó para hacer defender finalmente su posición como justiciable, no como jueza. Pero en el caso en concreto, en el 15 de noviembre de 2022, y estoy seguro que ustedes van a poder revisar, cuando es entrevistada finalmente por una de las periodistas, es cierto, le pregunta, ¿y usted no ha tenido ninguna sanción? Y la doctora Emma lo que hace es decir lo siguiente, no he tenido ninguna sanción por corrupción. Está claro, por corrupción. Ante la insistencia de la señora periodista, evidentemente su trabajo como tal, ya hace referencia al descuento de remuneraciones, la doctora Emma lo que hace es referir, en el caso en concreto, que no tiene ninguna sanción vigente. Entonces, si por ese escenario se puede entender de que no se ha dado información completa, integral, la pregunta es la siguiente. ¿En esa fecha la doctora Emma tenía una sanción vigente? No. Si tuvo una sanción como tal disciplinaria, ¿si fue rehabilitada? Sí. En otras palabras, ¿de qué manera se habría mancillado el honor y la reputación del Poder Judicial? Porque eso es lo que se pretende sostener en esta resolución. Y dice claramente, hay un perjuicio para el Poder Judicial porque se mintió a la ciudadanía. Un tema subjetivo también, porque habría que tomar en cuenta de qué manera todos los ciudadanos nos sentiríamos afectados. Pero en el supuesto negado, entendemos finalmente que no se brindó información completa, corresponde el grado de sanción más elevada como destitución a una trabajadora del Poder Judicial que tiene más de 25 años trabajando lógicamente en esta institución. Corresponde sancionar también a una persona por una mera declaración de un testigo sin corroborar, porque si ese es el mensaje que vamos a dar, señores ilustres magistrados, y este mensaje también lo di en el Congreso, en su momento ejerciendo la defensa en determinadas causas, es permitir que a futuro llegue otra persona a señalar de manera equivocada, ilegal, a magistrados como podrían ser ustedes. Y eso no podría permitirse, porque se afecta a la institucionalidad. Yo no voy a entrar en temas políticos, no me corresponde. Pero el mensaje es claro directamente. No se puede utilizar como tal una mera declaración sin corroborar para sancionar a una persona. Porque lo que generaría finalmente es predictibilidad. Y más adelante, en función a cambios políticos que lamentablemente se van a dar y afectan indirectamente a nuestra justicia, se podría utilizar de manera equivocada para perjudicar, como no, a magistrados como en este caso se podría dar. Ese es con respecto al cargo 3. El cargo 4. Se atribuye a la magistrada Emma Rosaura Benavides presuntamente haber mentido a la ciudadanía toda vez que ante las preguntas de los entrevistadores en cuanto a sanciones específicas impuestas contra el órgano de control, se atribuyó una multa del 10% de saber mensual. Y a la cuestionable actuación que tuvo el colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por ella y otros magistrados, lo que había sido comunicado al PJ por el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo, Milko Ruiz, señalando que en el año 2017 el 70% de casos de terrorismo tuvieron sentencia absolutoria, pidiendo se evalúe la permanencia de los integrantes de tal colegiado. Además, negó tener sanciones y conocer de información dada por la Procuraduría Pública, pese a la existencia de resoluciones de sanción de la OMA, e informes emitidos en su oportunidad por las autoridades correspondientes, que evidenciarían todo lo contrario.
emitiendo información inexacta respecto al trámite del proceso penal seguido en su contra, con ajenidad a la organización del despacho fiscal, en este caso la segunda fiscalía, y de las normas del Código Procesal. En cuanto al principio acusatorio, en etapa intermedia del proceso común, en perjuicio del derecho de la ciudadanía a tener información veraz. Esto es muy similar al cargo 3. Podría discutirse procesalmente, ¿verdad?, que está subsumido y que no correspondería. No lo voy a hacer. Está presentado, está como tal, y vamos a tocarlo brevemente. A ver, con respecto al cargo 4, ¿de qué manera se habría realizado un perjuicio de la ciudadanía? Disculpen ustedes, tendríamos que cuantificarlo. Difícil en realidad. Por eso es que en tribunales administrativos, cuando se plantea este tipo de imputaciones, se exige que el informe final de instrucción pueda cuantificarlo. Si no se puede cuantificar, sería una sanción en realidad muy ambigua. ¿De qué manera se genera el perjuicio a la ciudadanía sobre tener información veraz? Punto número 1, muy ambiguo. Pero yo voy más allá. Pongamos que se tenga información no veraz y se haya afectado el derecho de los ciudadanos. Pongamos que sea eso. La pregunta es la siguiente: ¿la doctora Emma Benavides llegó a tocar algún tema vinculado como jueza o en relación a la imputación que le hacían a ella como mujer, como justiciable, como madre de familia? Pues la segunda vertiente como tal. En tal sentido, no se podría tomar en cuenta que existe una afectación directa al Poder Judicial, más aún tomando en cuenta, por el contrario, que acudió una mujer a defenderse. Acudió una mujer a defenderse, como en otros casos podría enviarse su abogado, como suele pasar en mi caso, en determinados escenarios, para ejercer el derecho de defensa a nivel mediático. Pero en el caso concreto acudió una señora, una madre de familia, como tal, trabajadora de más de 25 años, aportando al Poder Judicial a defenderse. Si por un motivo involuntario se omitió esta información, la pregunta es la siguiente, porque tiene que ver también con la imputación anterior, señores magistrados. ¿Correspondería a la destitución? Y les corresponderá a ustedes, y es lo más importante, utilizar criterios valiosos sobre el test de proporcionalidad para determinar si como tal es la sanción a imponerse. Dicho el preludio y este exordio con respecto a la resolución, voy a entrar puntualmente al recurso de reconsideración porque obra con ustedes, ¿no? La resolución establece que mi patrocinada habría intervenido en la investigación seguida en su contra, a través de la administrada Liz Patricia Benavides en su calidad de fiscal de la Nación. Como ya he señalado, no se dice de qué manera. El derecho, y me he tomado el tiempo de revisar el reglamento de sanción disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia, aprender también, ¿por qué no? Requiere actos propios, está claro, requiere actos propios. No existe en esta legislación, como tal, la figura de una cómplice primaria o instigadora. No existe. Actos propios. Entonces, tendríamos que encontrar en esta resolución de qué forma habría intervenido directamente. Porque sí, lo que he sostenido y he podido verificar es que habría, con respecto a otro caso, en el tema vinculado a la ex fiscal de la Nación, una responsabilidad asimilada, entendida, valorada por ustedes. Pero la pregunta es la siguiente: esa responsabilidad, porque yo vengo aquí a ejercer derecho como tal, ¿esa responsabilidad puede ser extendida a otro administrado? El solo hecho que una persona sea responsable puede extender como tal esa consecuencia a otro administrado bajo una presunción. No se podría. Evidente, más aún en este reglamento disciplinario, porque pide actos propios. La resolución sostiene que dicha interferencia se habría manifestado con las declaraciones de Emma Rosaura Vargas a diferentes medios de comunicación el 15 de noviembre de 2022, los cuales coincidían con la tesis de defensa de la coinvestigada. Entonces, lo que se sostiene es lo siguiente: no, doctor Helio, no estamos ante actos propios, pero en la medida que su patrocinada acudió el 15 de noviembre a defenderse con respecto a una imputación mediática, a un tratamiento mediático con respecto a su imagen y reputación, nosotros entendemos como la misma tesis de defensa es causal para sancionarla. Y eso no puede ser. No es correcto. La doctora Emma Benavides ejerció su defensa como una justiciable, madre de familia, trabajadora de más de 25 años, que si finalmente una tesis de defensa pueda coincidir con otra persona, no es ilegal. Y por lo menos no puede ser utilizado como un acto propio para ser sancionado acá. Por último, a nivel penal podría entenderse, aunque no lo veo, porque incluso la tesis de defensa de los coinvestigados puede ser la misma. Y tanto es así que un mismo abogado puede defender a dos coinvestigados. No podría ser tomado en cuenta para sancionar a una persona. Por lo menos aquí no. El Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido esencial del derecho a la no autoincriminación. ¿Y por qué es esencial ello? No voy a entrar a desarrollar ello extensamente porque está en el recurso y sé que ustedes conocen por juez y derecho más este dominio que yo, constitucional. Este derecho de no autoincriminación tiene mucho que ver con la posibilidad de poder expresarse y no tener que verse directamente con una afectación por lo que uno dice, cuando uno ejerce el derecho de defensa. Entonces, no se podría tomar en cuenta
que un alegato de defensa a nivel mediático, donde uno presenta una tesis de defensa, pueda ser utilizado finalmente para poder sancionar a una persona. Vean ustedes qué importante es que incluso ni a nivel penal se hace. Con mucha más razón podría tomarse en cuenta esto a nivel administrativo. Una declaración en medios de comunicación no tiene injerencia directa, porque yo he escuchado en la imputación 3 y claramente el voto instructor inicial dice, bajo este parámetro se tendría interferencia sobre el proceso penal. Ok, podríamos entenderlo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Una declaración en medios de comunicación tiene injerencia en un proceso penal? Señores magistrados, eso es imposible. Porque si no, evidentemente, los abogados saldríamos a medios y ganaríamos los casos. No se puede, evidentemente. No está aprobado eso. Entonces, no es un acto propio, se ha ejercido un derecho de defensa y corresponde en este supuesto el derecho a no autoincriminarse. Y en el supuesto negado, que no se haya brindado una información completa, pues correspondería evaluar en atención al principio de gradualidad, evidentemente, una sanción que sea acorde a ley. Porque nuevamente, si presentamos esta jurisprudencia como tal a nivel administrativo, el día de mañana, señores ilustres magistrados, cuando ustedes tengan que responder con respecto a alguna causa, a algún ejercicio de defensa, por omitir un dato, no doloso, por omitir un dato, podrían también verse incluidos en una posibilidad de ser destituidos. Y eso evidentemente no es lo que ha querido el legislador. Por eso justamente se ha utilizado el criterio de gradualidad como tal. Dicho esto, se puede destacar que el derecho a la no incriminación tiene como rasgo distintivo los siguientes. Es un derecho fundamental, derecho procesal, manifestación de derecho de defensa en todo sentido, lo dice el TC, garantiza que las personas no se descubran contra sí mismas, también está la posibilidad incluso de guardar silencio, y no resulta exigible el deber de veracidad a los inculpados justamente para no autoincriminarse. El desarrollo total del derecho a no autoincriminarse está en el recurso, no voy a ahondar sobre ello. Siendo ello bajo el derecho fundamental, a la defensa del derecho a la no incriminación es que debió analizarse las declaraciones de mi patrocinada ante diferentes medios de comunicación de manera más objetiva. Esto es, en las declaraciones brindadas el 15 de noviembre de 2022 ante diferentes medios de prensa fueron parte de los argumentos de defensa de la magistrada Emma Benavides, como ya les he señalado, por una imputación que se realizaba a nivel penal. En ese sentido, y eso es un punto muy importante, una primera conclusión, las declaraciones de la magistrada Emma Benavides ante los medios de comunicación daban cuenta de argumentos de defensa, señores magistrados, utilizados en un proceso penal. Me estoy defendiendo, me están imputando, haber liberado de manera equivocada a personas. Me estoy defendiendo. Esto es que dichas declaraciones constituyen un legítimo derecho de defensa y derecho a la no incriminación. Me estoy defendiendo como tal. Lamentablemente, en ese supuesto haber omitido, no haber entregado información completa con respecto a otro tema, porque ahí se cuestionaba el tema de liberación a sentenciados, no podría ser utilizado, evidentemente, para destituir a una persona. En el fundamento 365 de la resolución se señala como elemento de comisión que resulta poco creíble que la señora Emma Benavides no estuviera al tanto de las supuestas coordinaciones, poco creíble, y que no haya tenido interés en promover o respaldar supuestamente quienes la hubieran favorecido. La pregunta es la siguiente reflexión. El argumento de destituir a una persona en función a este elemento, este fundamento de señalar que es poco creíble, ¿podría ser un elemento objetivo? A una magistrada de más de 25 años que ha trabajado por todo el país y ya le corresponderá a mi patrocinada decir su labor como magistrada, incluso en épocas de terrorismo como tal, señalar que es poco creíble basta para destituir a una persona, pues considero que no. Y más aún, poco creíble que no estuviera al tanto de las coordinaciones, tampoco, porque es una inferencia. Tendríamos que tener un elemento objetivo. Si lo tuviéramos, sí. Que el señor Villanueva diga en la declaración que escuchó, no lo ha dicho. Y yo he tenido la oportunidad con la defensa de preguntarlo. Hay un tema muy importante, porque aquí la Junta lo que hace es requerir una declaración donde el señor Villanueva dice, sí, he escuchado una inferencia, que sí se habría presionado. Pero vean ustedes, y este es justamente el mensaje que yo quiero dar. Si llega una declaración aquí a la Junta como tal, ¿tenemos la posibilidad de defendernos, de ejercer el contradictorio? No. Se ha tomado de manera integral la declaración del señor, finalmente para ser utilizado para destituir a una persona. Y eso no basta. Y tengo que decirlo de todas maneras, porque hace 2 o 3 días vuelvo a señalar, cuando yo le pregunté por la causa, no supo decir nada. Y por eso es que hemos solicitado respetuosamente que ustedes requieran esta declaración. Porque si yo la presento, evidentemente van a decir que estoy obstruyendo la justicia. Y ustedes van a poder corroborar que no va a poder decir cómo. Si escuché de Liz, la pregunta es, ¿escuchar de Liz quiere decir que mi patrocinada estuvo en el teléfono? ¿Que él escuchó a mi patrocinada? ¿Cómo le escuchó? Cuando se le dijo, ¿usted escuchó por altavoz? ¿De qué manera? No, yo escuché de Liz. ¿Y eso basta para destituir a una magistrada? No se puede extender la responsabilidad de una persona a otra. Eso es básico, un elemento principal de derecho.
Resulta realmente preocupante que en este caso en concreto, la resolución de 3 miembros de la Junta sean prueba suficiente para sostener que existe una infracción administrativa. Señores ilustres magistrados, tengo que discrepar respetuosamente con esto, porque no existe ni prueba directa ni indirecta. Pero acá el reglamento disciplinario de la Junta da algo más allá, porque claramente señala, aquí no vemos temas penales, vemos temas administrativos, y como temas administrativos necesitamos un acto propio. No está, no hay prueba documental directa ni indirecta. Entonces, por ese lado, evidentemente, no se habría cumplido con el supuesto de causalidad. En el fundamento 366 señalan que los argumentos de defensa mencionados en sus entrevistas del año 2022 fueron una repetición de argumentos utilizados por la hermana en el procedimiento disciplinario. Señores magistrados, con el debido respeto, que otra investigada se defienda con los mismos argumentos no puede ser utilizado como un elemento para sancionar. Eso no puede ser. Es normal que incluso, vamos a ver, en procesos penales y administrativos, los coinvestigados y como tal puedan utilizar argumentos en la misma línea de defensa como tal. Permitir esto generaría pues una resolución administrativa contraria a la ley, porque otros órganos judiciales sí lo permiten. Nuevamente, el mismo abogado puede defender a las mismas partes como tal. Entonces, un fundamento para destituir a una persona, considero que eso se tiene que reevaluar de todas maneras. En ninguna de las declaraciones mencionadas sobre las cuales se basa el fundamento, sobre la resolución, se ha mencionado que mi patrocinada haya participado en las reuniones sostenidas que se hace referencia como tal. Y más aún, en esta declaración del señor Villanueva tampoco, porque no la conoce, tampoco. En el fundamento 367 se señala que cuando se brindó las declaraciones en los medios de comunicación respecto a que la decisión del sobreseimiento dependía del juez, es una simple declaración que abona la interpretación de los señores 3 miembros de la Junta, una concertación de voluntades de la señora Benavides. Respetable, entendible, pero tengo que discrepar nuevamente, ¿no? Porque evidentemente, si el argumento de defensa es sostener que un fiscal va a hacer sobreseimiento y esto va a pasar el control de legalidad, y ustedes lo saben mejor que yo. Por más que un fiscal, en el supuesto negado, que el fiscal haya realizado algo indebido, que tengo que negarlo, pero en el supuesto negado, y ustedes lo saben mejor que yo, sigue el control de legalidad. El juez tiene, porque es un juez de investigación de preparatoria, con similitud de juez de garantías, le puso el legislador, juez de garantías, el control de legalidad. Entonces, ¿de qué manera tendría una interferencia directa? Tendríamos que señalar incluso que mi patrocinada tuvo interferencia directa no solo con el fiscal, sino con los jueces. No, definitivamente no. Yo ratifico esta posición con respecto a que no hay una interferencia directa. En el fundamento 369, como nos viene realizando en los últimos meses, se utilizó la declaración de Jaime Villanueva, cuando más favorable resulta la determinada circunstancia. Nuevamente, me remito a lo que ya he señalado, no presenta prueba directa ni indirecta, ni señala dónde la conoce, en qué lugar, en qué situación. Liz me dijo, eso no basta para sentenciar o destituir a una magistrada. En el fundamento 371 se señala que basta que se entorpezca el normal desarrollo de los procesos para que se configure una interferencia. ¿De qué manera, señores magistrados? ¿De qué manera se interfirió el proceso? ¿De qué manera? No obstante, la decisión de un sobreseimiento fue por parte de un fiscal supremo independiente y como tal se sometió al control de legalidad. La resolución sostiene que la magistrada Emma Benavides mintió, ya con esto cierro yo mis últimas 2 diapositivas. La resolución sostiene que la magistrada Emma Benavides mintió a la opinión pública en su entrevista de fecha 15 de noviembre. En 2 aspectos. Primero, sobre las sanciones impuestas y segundo, sobre el cuestionamiento que existían referidos a la magistrada como integrante del colegiado. Lo que dijo mi patrocinada fue los siguientes medios. La decisión no depende de mí, depende también de un órgano colegiado, punto número 1. Y cuando dijo que no estaba con respecto, no tenía sanciones vigentes, habló sobre temas de corrupción, claramente, a nivel nacional. Lo he escuchado muchas veces, corrupción. Luego, en otra entrevista, la señorita magistrada, en este caso entrevistadora, le pregunta, y sobre otros temas, el descuento de 10%, mi patrocinada le dijo que no, porque jurídicamente ya está rehabilitada. Pero en el supuesto, nega, que se quiera entender que hay una infracción, lo cual, lógicamente, sería entendible también, porque ya hubiera correspondido a mi patrocinada decir a la ciudadanía, en estos casos hay una resolución habilitada, que se toma, ya está eliminada. Yo creo que se tendría que desnaturalizar una entrevista de medios, pero en el supuesto negado, que sea un requisito indispensable, no correspondería de ninguna manera a una destitución. Finalmente, en el punto 432 la resolución cuestiona, no se toma en cuenta que la interpretación concreta está referida a las declaraciones que brindó la magistrada Emma el 15 de noviembre de 2022, las cuales se realizaron en su condición de investigada. Esa es mi posición, señores magistrados, no como integrante del Poder Judicial, sino como investigada, justiciable, madre de familia, como tal, donde se estaba dañando su honor y reputación, y bien pudo la doctora Emma Benavides contratar a un abogado para que vaya, pero ella dio la cara, y es lo que resalto, rotundamente, y fue sola, porque incluso pudo estar acompañado de un abogado en ese momento, no lo hizo, fue sola, y eso también tiene que valorarse como tal. No se considera que al momento de determinar la sanción, en ese momento no había ninguna sanción como tal, y la imputación concreta no atribuye
una participación en hechos que motivaron la remoción de la fiscal, más que una mera declaración del señor Villanueva. Y no podemos permitir eso. Ese es mi mensaje, señores magistrados. Si permitimos ello, como tal, el día de mañana, como viene siendo, y lamentable también como ciudadano, tengo que decirlo, y rechazo categóricamente ello, lamentablemente vamos a permitir que la intervención política genere una vulneración sobre los deberes funcionales de ustedes, porque aparecerán 1, 2, 3, 4, 5 Villanuevas a decir que los señores magistrados tienen una participación. Yo lo escuché del doctor Elio Riera que el doctor Guillermo, sí tenía una participación. No, está mal, no podemos permitir ello. Por eso es que llego aquí en esta oportunidad a decir que no podemos permitir que una mera declaración pueda afectar el honor y reputación de una persona, de una dama y sobre todo de un magistrado. No se considera finalmente que la magistrada Emma Benavides no participó directa ni indirectamente en actos funcionales que determinaron la remoción de fiscal. Por todo lo expuesto, y haciendo referencia, yo con esto concluyo, hago referencia a que, con respecto al cargo 3 y al cargo 4, no se encuentra acreditada la responsabilidad. Si podríamos entender directamente que se omitió una brindada información al momento de declarar, correspondería que ustedes gradúen conforme a ley la sanción a imponerse. Y con respecto a sancionar a una persona, no podemos dejar el mensaje de que por una mera declaración de una persona se pueda permitir ello. Sería generar, lógicamente, desestabilizar las instituciones políticas como tal. Finalmente, señores magistrados, llego aquí agradeciendo nuevamente el tiempo brindado, aportando como tal, como elemento, como parte, porque yo también represento la legalidad, el mensaje, lógicamente, de mi patrocinada, una madre de familia, una trabajadora de más de 25 años de aquí, como tal, que lógicamente desea, como tal, terminar su carrera como corresponde, salir por la puerta grande como corresponde, culminar como corresponde, por todo el trabajo que se ha realizado, dejando de lado una sindicación indirecta como tal o inferencial. Llegamos aquí, yo con esto termino agradeciendo el tiempo y el honor que me han dado para poder participar, solicitando muy respetuosamente, y espero y confío en que lo van a hacer, que puedan impartir justicia, y sobre todo un precedente administrativo conforme a ley. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, señor abogado. Señora Benavides, los 10 minutos que solicitaron. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores de esta Junta Nacional de Justicia. Nuevamente frente a ustedes, con ocasión de este recurso de reconsideración planteada ante esta institución. Tal como referí en la primera ocasión, yo me encuentro delicada de salud por un tumor que se me ha detectado en el cerebro, pero igual, me he levantado, me han puesto una inyección y estoy aquí, porque lo que siempre me ha caracterizado, considero, es dar la cara. Y eso es lo que estoy haciendo también el día de hoy. Completamente en desacuerdo con los votos en mayoría. ¿Por qué? No existe ningún medio probatorio idóneo para la inferencia mía a la exfiscal de la Nación. Supuestamente ejercer presión a la exfiscal, como refirió mi abogado al tal Villanueva, a quien no lo conozco ni nunca lo he visto. Declaraciones en sintonía. El hecho de tener declaraciones similares no es ningún medio probatorio idóneo. Haber mentido teniendo sanciones desde el punto, simplemente lo que no se dijo es que estaban totalmente rehabilitadas. En las entrevistas nos referíamos al hecho de la corrupción, porque el día en que yo llevé el récord fue obtenida del OCMA y del ODECMA, y eso es lo que se dijo. Y también referir que las sanciones administrativas son personalísimas. También deseo manifestar mi coincidencia con los señores votos de la discordia, los doctores Falcón y Tom Berry. Las sanciones administrativas son a título personal, son de carácter personalísimo. No existe medio probatorio idóneo directo ni indirecto para la inferencia. El derecho administrativo proscribe toda forma de interpretación extensiva, no analógica. No existe ningún medio que podría constituir una inferencia directa o indirecta, pero ellos no absuelven ni consideran que deberían ser remitidos a un órgano de revisión. Aparte de ello, había manifestado un copia y pega en el informe que me pusieron como si yo fuera un juez varón y de familia, cuando yo soy una juez mujer y penal. Y usualmente en este tipo de
informes, resoluciones se declara nula. Pero en esta situación todavía se hace una disposición tan gravosa. Eso es lo que quería manifestar. Aparte de ello, considero que en la vida los seres humanos podemos errar. Nadie es infalible. Solamente se han hecho los recursos impugnatorios para ello, y en este caso el de reconsideración que está en el reglamento de la Junta, y por eso acudo a este medio. Es importante y digno reevaluar las acciones, conductas y decisiones y rectificarlas. Es por ello estamos el día de hoy ante ustedes solicitando vía reconsideración el reexamen para tener una decisión más correcta, más justa y no volverse a equivocar. Tener una decisión adoptada con justicia. Tengo fe y esperanza de que esto será así. Es por eso que estoy frente a ustedes el día de hoy. Por este tipo de errores, los administrados y a veces la población en general tenemos una alta valla de negatividad, incredibilidad, no confianza, lo cual debilita el Estado y creo que también a esta institución a la cual ustedes representan. Porque para retirar de su carrera a una juez con 30 años de carrera ininterrumpida, con 3 votos, habiendo sido nombrada con 7 votos conformes, no considero justo. Y aunado a ello, sin ningún medio probatorio idóneo. Además, debo hacer de conocimientos a esta honorable Junta que yo no conozco a ese tal Villanueva. No conozco ni siquiera personalmente a la exfiscal Revilla, de la que tanto se habla, que yo he interferido. Ni siquiera conozco personalmente al juez Checle, porque yo nunca he estado de despacho en despacho, ni de busca de información, ni de relacionista. Mi trabajo ha sido siempre de juez, y de una juez responsable, educada y puntual. ¿Cuál es el mensaje? Ser incompetente, ociosa, impuntual, adular para un puesto. Creo que eso no es la vida, no es lo correcto, no es lo justo. Yo siempre he trabajado con rectitud, con corrección. Quería dirigirme al señor honorable el doctor Aldo Vázquez, que no estuvo presente en la primera ocasión, muy respetuosamente, porque en aquel entonces él estaba inhabilitado por el Congreso de la República, y por los medios de comunicación se ha oído que busca justicia, un debido proceso, un buen Estado de Derecho, con lo cual me permito coincidir con el señor. Pero considero respetuosamente también que se debe propiciar con el ejemplo. Es mejor el principio de autoridad para exigir cuando uno hace de sus decisiones una vida correcta y justa. Empero, que se vea que a los demás con el cristal con el cual a veces uno solicita, no se puede retirar de un plumazo a una juez de 30 años, ininterrumpidos. Yo esta vocación lo tuve a los 16 años, incluso antes de iniciar mi carrera profesional. Por ello solicito continuar con mi trabajo de juez. Soy una juez ya con una edad madura. Como todo profesional, exigimos dignidad. Todos tenemos que ser tratados dignamente para concluir una carrera también dignamente. Trabajé por todo el Perú, en todos los penales, sin luz a veces, sin comer, semanas fuera de casa, dejando mi casa, mis hijos, mi hogar, para cumplir mi labor de juez. La doctora Zavala sabe perfectamente cómo se trabaja un juez en los penales. No es una vida tranquila, es una vida muy sacrificada.
desde la alimentación hasta de noche, desde inicios del día hasta la noche. 30 años de mi vida. Por eso, y esto es fácil de verificar. Mis colegas, mis compañeros me conocen. Jamás he llegado tarde a ninguna audiencia. He sido una mujer muy cumplidora de mi trabajo. Cumplidora con los justiciables y con todos los señores abogados. Yo en casa aprendí que nunca se hacía esperar a nadie. Y ningún abogado me dirá que yo le hice esperar más del tiempo establecido por ley. Siempre ha sido 5 minutos. La ley nos permite 15. Aprovecho esta intervención para agradecer a los señores magistrados, tanto jueces como fiscales, y a la población por el apoyo que me han brindado. El apoyo moral, lógicamente. De todo este trabajo justamente son mis premios. Nadie me va a premiar porque soy yo Emma Benavides. Es mi trabajo. Todos los años he recibido premios de los diferentes presidentes de corte. Y en la Sala Nacional, donde trabajé 25 años, de igual manera. Todos los años he sido premiada. ¿Me van a premiar porque soy ociosa? ¿Porque soy tardona? ¿Porque no cumplo? No, señores. No se premia por eso. Se premia por el trabajo. Y soy la número 1 en el cuadro de méritos de jueces superiores del Perú. 8 años tengo aproximadamente ocupando ese primer puesto. Porque toda mi vida he trabajado y he estudiado. Y todos mis estudios y mis capacitaciones que he tenido, he hecho el efecto multiplicador a mis pares, jueces, y personal con los que he trabajado en el Poder Judicial. Todas las capacitaciones se los he hecho extensivo, para que ellos también se enteren de las innovaciones de las culturas anglosajonas, de Europa, o donde haya yo tenido la oportunidad de llegar para aprender algo más en la vida. Yo lo que hice fue ir a defenderme. En aquel entonces las autoridades políticas, empezando del Premier, se expresaban cosas que no eran la realidad. Por ese motivo acepté esa entrevista y se hablaba de corrupción. Pude enviar un abogado, pero a mí me gusta dar la cara. Y eso es lo que hice. Pero si algo tendría que expresar mis disculpas, es decir, que no hablé de que las sanciones estaban rehabilitadas. Eso tendría que ser, porque otra cosa no encuentro. Cuando yo ya había sido retirada por esta Junta Nacional de Justicia, al día siguiente fue notificada de esta resolución que la he traído. Es del órgano de control, en la cual me dicen, ¿qué cosa? Que se exonere de mi visita de carácter ordinario. ¿Por qué? Porque mi trabajo estaba completamente al día. Era otra resolución más que me llega cuando yo salgo del trabajo. Con lo cual estoy corroborando lo que hablo de mi trabajo. La meta para llegar a un juez tenía que ser 527 resoluciones. Y yo había pasado a 548. Aquí está la resolución. Donde he ido, he dejado salas ejemplares, de ejemplo. Pero como dije en la anterior ocasión, no eran mías. Es de los jueces con los que laboro y del personal a quienes siempre trato de hacerles un coaching personal. Eso te lo da la experiencia. Y con respeto y dignidad. Jamás maltratando a nadie. Por cuanto este es un trabajo que siempre lo he hecho, como digo, al 100%, con los justiciables y los señores abogados. El día de hoy solicito a esta digna Junta Nacional de Justicia, a las señoras y los señores miembros, que después de escuchar, analizar, deliberar, tomar una decisión correcta. Para que pueda yo
con corrección y justicia, continuar en mi trabajo de juez de 30 años ininterrumpidos. Y siempre he dicho conducta intachable, no porque se me ocurra a mí, por los premios y este tipo de resoluciones que hasta el día en que salí me ha ido llegando. Esa ha sido mi carrera siempre. Espero alcanzar que se cambie con esta reconsideración la decisión de esta Junta, que sea lo correcto, lo justo, y que una juez de 30 años ininterrumpidos no sea sacada de la forma injusta. Al contrario, continuar trabajando con un grano de arena en favor del Poder Judicial, que es la institución a la que yo me debo. Muchas gracias. Muchas gracias también. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias.